El día que encontré unos calzoncillos que no eran míos debajo de la cama fue el día que todo cambió. No eran unos calzoncillos nuevos ni de marca cara. Eran de esos de algodón barato, gris claro, un poco estirados, con una etiqueta que no reconocí. Y eso fue exactamente lo que me jodió más, que no eran nada especial, solo algo tan cotidiano y vulgar que me heló la sangre. Yo solo usaba boxers ajustados, casi siempre negros o azul marino. Claudia siempre me los compraba en packs de 3, y jamás se equivocaba con la talla o el estilo. Así que en cuanto vi esa prenda olvidada, arrugada contra el zócalo de la pared, supe que otro hombre había estado ahí. No hice escándalo. No dije nada. Me agaché, los recogí y los doblé. Me los guardé en el bolsillo del pantalón como si fueran un recibo viejo. Me senté en la cama sin hacer ruido y me quedé mirando el armario abierto, con su ropa colgando ordenadamente. Ni siquiera tenía ganas de enfadarme todavía. Solo pensaba, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo de estúpido he sido para no darme cuenta? Claudia llegó 2 horas después, cargando una bolsa con 2 barras de pan y hablando por teléfono. Reía. Esa risa me sonó a insulto. Cuando colgó, vino directa a darme un beso. Se lo dejé dar. Me saludó como siempre, como si yo fuera el mismo idiota de ayer. Yo seguí callado. Ella se quitó los zapatos, se estiró los brazos, y dijo, ¿qué hacemos para cenar? Entonces, sin levantarme del sofá, le lancé los calzoncillos. Los atrapó por reflejo, como si le hubiera tirado un trapo de cocina. Tardó menos de 2 segundos en entender qué eran. Se quedó mirándolos, rígida. No dijo ni una palabra. Esa fue su confesión. No hacía falta más. ¿Quieres contarme desde cuando tienes visitas?, pregunté sin gritar, sin moverme. Ella solo se quedó ahí, de pie, apretando la prenda entre los dedos. La mandíbula le temblaba, pero no por miedo. Era porque no sabía qué excusa poner. Porque no había ninguna que funcionara. Es alguien que conozco, insistí. Nada. Ni un gesto. El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cocina con el móvil en la mano, viendo la hora cambiar, una vez tras otra, sin saber bien si estaba esperando algo o simplemente evitando cerrar los ojos. Claudia se encerró en el baño durante casi 40 minutos después de nuestro breve intercambio de pruebas. Cuando salió, ya sin maquillaje y con el pijama que solía usar cuando quería que no la molestara, me miró de reojo y fue directa a la habitación. No intentó dar explicaciones. No intentó mentir. Ni siquiera se molestó en negar lo obvio. Eso me dejó más frío que si se hubiera puesto a gritar. Esa indiferencia me hizo entender que lo que fuera que había entre nosotros, ya no existía. Lo había matado con alguien más, en nuestra casa, en nuestra cama, y encima lo había hecho tan mal que dejó evidencia por ahí tirada, como si no le importara ser descubierta. Cuando por fin entré al dormitorio, ella ya estaba acostada, dándome la espalda, sin moverse. No dije nada. No quería escuchar su voz. Me tumbé al borde del colchón, sin desvestirme, sin quitarme los zapatos. Cerré los ojos, pero el sueño nunca llegó. En la oscuridad, escuché su respiración fingida, demasiado rítmica para ser verdadera. Me pregunté si estaría pensando en él. Me pregunté si ese cabrón había estado en ese mismo lugar, si se había echado de ese lado de la cama, si ella había hecho con él lo que hacía conmigo. Y lo peor es que no podía parar de imaginármelo. Cada vez que cerraba los ojos veía escenas que no quería ver, pero mi mente no me dejaba en paz. Al día siguiente, cuando se levantó, ni siquiera me dirigió la palabra.
Fue al baño, se arregló como de costumbre, se maquilló, se puso ese perfume que sé que le gusta porque lo usaba siempre que tenía alguna reunión importante o, ahora lo entendía, alguna cita con él. Antes de salir, se asomó por la puerta, me vio en la mesa del comedor con el portátil abierto, y dijo como si nada, nos vemos por la noche. Solo la miré. No contesté. Y cuando cerró la puerta, me quedé sentado, mirando el calendario del ordenador. Eran las 8:15 de la mañana de un miércoles. Era un día común. Y mi esposa se iba a ver con otro hombre como si no hubiera pasado nada. A media mañana decidí que no podía seguir así. Revisé los movimientos de su tarjeta, los registros de llamadas, los chats de la nube que nunca supo que tenía activada. Me tomó un par de horas, pero fue suficiente. Confirmé todo. Había estado viéndose con un talibán durante al menos 4 meses. Un tipo que, según su perfil de LinkedIn, trabajaba como gerente de ventas en una empresa de muebles. Lo conoció, aparentemente, a través de uno de sus clientes. Primero mensajes cordiales, luego bromas, y después, fotos. Nada artístico, nada disimulado. Fotos de hotel, de camas, de cervezas abiertas en una habitación con cortinas cerradas. En una de ellas, reconocí la funda de almohada blanca con líneas grises que tenemos en casa. Él había estado aquí. En mi casa. Con mi esposa. Tuve que parar un rato para no reventar el portátil contra la mesa. No era solo el acto. Era la forma. Era la desfachatez. Era que en esas fotos ella se veía feliz. Más feliz que conmigo en los últimos meses. Como si no tuviera remordimiento. Como si fuera libre. A las 5 de la tarde cerré todo, fui al cajón de la cocina y saqué las llaves del trastero. Allí, en la caja de herramientas, guardaba una pequeña cámara que había comprado hace un año para grabar algunas reparaciones que hacía por encargo. Le cambié la tarjeta y la batería. Luego la instalé en la lámpara del pasillo que da al dormitorio. También puse otra, más pequeña, en el mueble de la entrada. Esa misma noche, cuando Claudia volvió, le dije que saldría a ver a un amigo. No tengo muchos, y ella lo sabe, pero no preguntó. Me miró sin interés y solo dijo vale. Cuando me fui, no fui a ninguna parte. Me quedé en el coche, frente al portal, con el motor apagado y los faros bajos. Pasó media hora. 1 hora. Y entonces bajó. Cabello suelto, labios pintados, el vestido que siempre decía que le daba suerte. No me había mentido. Tenía una cita. Solo que no era conmigo. La seguí sin problemas. Caminó 3 calles y se subió al coche de un tipo con barba, unos 40 y tantos, bastante común. No un modelo, no un galán. Un tipo cualquiera. Y eso me jodió más. Porque ni siquiera era por pasión, ni por locura, ni por un amor imposible. Era porque le dio la gana. Porque podía. Porque yo no era suficiente. Volví a casa después de asegurarme de que no regresarían pronto. Me senté otra vez en la cocina. Las luces apagadas. Pensando qué haría después. No planeé la confrontación con anticipación. No hubo discurso ensayado ni un momento dramático preparado. Simplemente sucedió porque ya no podía seguir fingiendo que no lo sabía todo. Volvió a casa pasadas las 11, con esa expresión de quien viene de un sitio donde se sintió deseada. Me saludó con un hola automático y dejó las llaves en el cuenco. No me levanté del sofá, ni miré la tele, solo la observé desde mi esquina, sin decir nada.
Ella se quitó los tacones, se estiró los brazos y empezó a caminar hacia el pasillo como si yo fuera parte del mobiliario. Fue entonces cuando hablé, sin gritar, sin moverme. Le dije simplemente, ya sé todo, Claudia. Ella se detuvo en seco. No se giró al instante, no preguntó de qué hablas, no intentó confundirme. Solo se quedó ahí, de espaldas, inmóvil durante unos segundos que se sintieron como una eternidad. Cuando al fin se giró, no tenía miedo en los ojos, tampoco culpa, solo incomodidad. Como si estuviera cansada de tener que dar explicaciones. ¿Qué es exactamente lo que sabes?, preguntó, como si estuviéramos hablando de una multa o de una cita olvidada. Le dije que había visto los mensajes, que había revisado su cuenta de Google, que tenía acceso a sus registros de llamadas y que lo había visto con mis propios ojos subiéndola a su coche esa noche. Ella no intentó negarlo. Se cruzó de brazos y suspiró. Entonces no hay nada que explicar, no, respondió, con una calma que me heló la sangre. Me levanté, no para acercarme, sino para no seguir viéndola desde abajo. Le pregunté directamente cuánto tiempo llevaba acostándose con ese tipo. Me dijo que unos 4 meses, quizás 5, que al principio no era nada serio, solo mensajes, coqueteos, pero que luego se vieron una vez, y después otra, y luego ya ni se molestaban en esconderlo del todo. ¿Y por qué?, pregunté. Era la única cosa que de verdad me carcomía. No el hecho, sino el por qué. Ella no respondió de inmediato. Caminó hasta la cocina, abrió la nevera y sacó una botella de agua. Se sirvió un vaso, lo bebió de un trago y después me miró con los brazos apoyados en el mármol. No lo sé, dijo finalmente. Me sentía vacía. Como si todo fuera siempre lo mismo. Como si tú estuvieras, pero no estuvieras. Ya no hablábamos, ya no nos tocábamos, y yo necesitaba sentir algo diferente. Me reí. No por diversión, sino porque me pareció tan patético escuchar eso después de años de mantener esa casa, de arreglar todo lo que ella dejaba a medias, de soportar sus silencios, sus cambios de humor, su distancia. ¿Y te hizo sentir diferente, ese imbécil?, pregunté. ¿Valió la pena destruir todo esto por un tipo que se deja los calzoncillos tirados bajo la cama? Ahí reaccionó. Me miró con rabia. No destruyas esto tú ahora con sarcasmos. No eres ningún santo. Has estado distante, encerrado en tu mundo, sin tocarme durante semanas, como si yo fuera un mueble más. No pongas todo sobre mí. Me acerqué unos pasos, sin levantar la voz. He estado distante porque tú lo estuviste primero. Dejaste de ser mi compañera, te convertiste en alguien que estaba aquí pero no conmigo. Y cuando intentaba acercarme, tú te cerrabas como si te diera asco, ¿querías emoción? Podías haber hablado. Pero preferiste mentir, preferiste engañar. Ella bajó la mirada. Por primera vez en toda la conversación, pareció afectada de verdad. No lo planeé. Solo, pasó. Y cuando me di cuenta, ya no sabía cómo parar. Yo asentí, como si eso tuviera sentido. ¿Y piensas seguir viéndolo?, le pregunté. Tardó demasiado en responder. No lo sé, dijo al final, con un tono que me hizo entender que sí quería seguir viéndolo. No lo sé es la frase más clara del mundo cuando alguien no quiere decir sí. Me senté de nuevo, esta vez con más calma. Necesito que te vayas esta noche. No quiero compartir techo contigo ni un minuto más. Ella me miró, sorprendida, como si no esperara que yo tomara una decisión. ¿A dónde voy a ir?, preguntó, indignada. No me importa. Un hotel, la casa de él, la casa de tu hermana. Este no es tu lugar esta noche.
Caminó unos pasos hacia el dormitorio, supuse que para recoger sus cosas. ¿Vas a contarle esto a alguien?, preguntó desde el pasillo. Ya veremos, le respondí. Cuando salió con una bolsa de mano y la chaqueta sobre el brazo, se detuvo frente a la puerta. Esto es un punto final, dijo, casi con pesar. No lo sé, le contesté, devolviéndole su propia frase. Y entonces se fue. La mañana siguiente me levanté con una claridad que no había tenido en semanas. No sentía tristeza, tampoco rabia inmediata, solo una determinación que me empujaba a actuar. Durante toda la noche había pensado en lo que haría, no para desquitarme de forma impulsiva, sino para asegurarme de que Claudia entendiera el nivel de desprecio que se había ganado. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado, Andrés, un conocido de confianza que ya había llevado el divorcio de un colega del trabajo. Le pedí una cita para ese mismo día, le adelanté la situación y le dije que necesitaba que nos moviéramos rápido. No quería darle margen a Claudia para manipular nada ni a nadie. Después me tomé mi tiempo para revisar cada rincón de la casa. Cambié todas las contraseñas, del wifi, de la alarma, del correo conjunto que usábamos para las facturas, incluso del acceso a las plataformas de streaming. Era simbólico, pero también práctico. Ella ya no formaba parte de esta casa, ni siquiera de las cosas pequeñas. Luego fui al armario y empaqué sus cosas. No todo, solo lo esencial. Ropa, zapatos, su neceser de baño. Las metí en 2 maletas y las dejé junto a la puerta. Le mandé un mensaje escueto: tus cosas están listas. Puedes pasar por ellas cuando quieras. No hace falta que toquemos timbre. A eso del mediodía fui a la oficina del abogado. Le expliqué que tenía pruebas de la infidelidad, incluso mensajes, fotos, videos. Le mostré parte de la información desde el móvil, y me confirmó que podríamos usar eso para negociar una separación favorable sin necesidad de llegar a juicio, aunque no descartaba que ella intentara defenderse. Le dije que lo único que me importaba era conservar la casa, mi coche y que no me tocara pagar ni un euro en manutención. Habíamos sido una pareja sin hijos y con cuentas separadas la mayor parte del tiempo. Eso jugaba a mi favor. Al salir de ahí pasé por casa de mi hermano, le conté todo, sin adornos, sin exageraciones. Me escuchó en silencio y después me preguntó si quería hacer algo más, algo que dejara huella. Le dije que sí. Me ayudó con lo que vino después. Esa misma tarde imprimimos copias de algunos de los mensajes más explícitos, capturas de pantalla con fechas, lugares y los nombres visibles de Claudia e Iván. Nada ilegal, nada manipulado. Solo la verdad impresa en papel. Luego buscamos las direcciones de los padres de Claudia, de su jefe y de una amiga suya que era especialmente moralista. Preparamos sobres, cada uno con una copia del resumen de su aventura, y los dejamos en los buzones esa misma noche, sin avisar a nadie. No era una humillación gratuita, era información. Que cada quien juzgue como quiera. Que sepan quién es en realidad. El siguiente paso fue más directo. Sabía que Iván trabajaba en una tienda de muebles del centro, así que fui allí al día siguiente, durante su horario laboral. No para armar escándalo, sino para mirarlo a la cara. Entré, pregunté por él como cualquier cliente, y cuando apareció con esa sonrisita profesional, le extendí la mano y le dije: «Tú eres Iván, ¿no?». Él asintió, dudando. «Perfecto, quería darte las gracias por los buenos ratos que le diste a mi mujer. Te los cobro con intereses en los tribunales. Que tengas un buen día». Y me fui. No necesitaba más. No le grité, no lo insulté, pero el temblor en su mano me bastó. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y movimientos.
Claudia no respondió mis mensajes, pero pasó a recoger sus maletas una tarde cuando yo no estaba. Me enteré porque vi el registro de la cámara de seguridad. No tocó el timbre, no intentó hablar. Solo entró, recogió sus cosas y se fue. Supongo que entendió que no había más espacio para ella aquí. Su madre me escribió 2 días después. Un mensaje educado pero claro: lamento todo lo que pasó. No sé qué le pasa a mi hija, pero entiendo tu decisión. Eso fue suficiente. Lo que ella hubiera hecho después, no me importaba. Lo último que hice fue reenviar las pruebas a mi abogado con un mensaje claro: estoy listo. Que firme lo que tenga que firmar o la expongo públicamente en redes sociales. Ya nadie tiene dudas. La respuesta fue rápida. Claudia había pedido una reunión para llegar a un acuerdo amistoso. No tardó mucho. Una semana más tarde, firmamos el preacuerdo de separación, sin escándalos, sin lágrimas. Ella ni siquiera intentó negociar nada. Supo que había perdido. Esa fue mi venganza. Nada de gritos ni platos rotos. Solo verdad, precisión y consecuencias. El encuentro final fue en una cafetería cerca del parque donde solíamos pasear los domingos. No fue casualidad que eligiera ese lugar. Lo hice a propósito. Quería que se sentara frente a mí en un sitio que alguna vez representó algo bueno, para que no pudiera evitar comparar lo que fuimos con lo que quedaba. Aceptó venir sin discutir, y llegó puntual, sola, vestida como si quisiera demostrar que estaba bien, que era fuerte, pero con una expresión que no coincidía con la imagen. Se sentó frente a mí sin decir palabra, esperando que yo iniciara. Le pedí que habláramos de forma directa, sin rodeos, sin intentar suavizar nada. Ella asintió con la cabeza, sin tocar el café que el camarero dejó en su mesa. Le pregunté si estaba arrepentida, no por el hecho de haber sido descubierta, sino por lo que hizo desde el principio. Tardó en responder. Me miró a los ojos, y con una voz más débil de lo que esperaba, dijo: no lo sé. A veces sí. Otras veces no. Hay momentos en los que pienso que necesitaba hacerlo. Que estaba asfixiada. Pero luego veo cómo te miraba la gente, cómo reaccionaron mis padres, y me doy cuenta de que no solo me fallé a mí misma. También te destruí a ti. Le dije que ya no me afectaba en el mismo nivel, que lo más difícil ya había pasado. Que había noches en las que no podía dormir imaginando cosas que no quería ver, pero que ahora dormía tranquilo porque al menos sabía con quién trataba. No sabes lo difícil que es no reconocer a la persona con la que compartiste tu cama durante años, le dije. Ella bajó la mirada, y por un instante pareció sinceramente tocada por mis palabras. Pero no pedí compasión. No necesitaba que llorara. Solo quería terminar con todo de forma clara. Le pregunté si seguía viendo a Iván. No mintió. No. Se asustó después de que lo encaraste en el trabajo. Me escribió que era mejor que nos distanciáramos. No soportó el peso de todo esto. Supongo que solo quería la parte fácil. Respondí con calma. Entonces fue doblemente estúpido. Rompiste todo lo que tenías por alguien que ni siquiera aguantó la primera presión. Ella no lo defendió. No intentó justificarlo. Solo dijo: sí. Supongo que sí. Pasamos unos minutos en silencio. La cafetería no estaba muy llena, pero el murmullo de fondo servía para que ninguno de los dos se sintiera obligado a llenar el espacio con más palabras de las necesarias. Después le pregunté algo que llevaba días guardando. ¿Me odias ahora? Ella abrió mucho los ojos, sorprendida por la pregunta. No, claro que no. Me odio a mí misma por haberlo hecho así.
Pensé que eras fuerte, que podías aguantar todo. Pero no te di ni la opción de saber qué estaba pasando. Me comporté como una cobarde. Asentí. Lo peor no fue la traición. Fue que no tuviste la decencia de hablar antes. De sentarte y decir que algo iba mal. De pedir ayuda, o decir que ya no sentías nada. Me quitaste hasta la oportunidad de ser mejor contigo. Ella tragó saliva, se movió incómoda en la silla. Pensé que si te lo decía, te ibas a ir igual. Solo que además me ibas a odiar. Yo negué con la cabeza. Lo hiciste de todas formas. Solo que además me hiciste odiarte un tiempo. Me preguntó si había alguien más en mi vida. Me reí suavemente. ¿Tú crees que después de esto quiero estar con alguien? No tengo tiempo para cuidar otra mentira. Primero necesito asegurarme de que estoy bien por mi cuenta. Lo único que me interesa ahora es estar en paz. Sin sobresaltos. Sin sorpresas. Después hablamos del proceso legal. Le dije que el abogado le enviaría el acuerdo definitivo esa misma semana. Ella dijo que no pondría trabas, que ya había entendido todo y que no quería más confrontaciones. También mencionó que estaba pensando en mudarse a Madrid, empezar de nuevo, buscar trabajo lejos de aquí. Haz lo que quieras, Claudia. Solo no intentes volver después. Esto ya se terminó, le dije. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo vi en su rostro algo parecido a aceptación. No resignación, sino una aceptación real de que todo se había roto y que ya no había vuelta atrás. Antes de levantarse me miró y dijo, gracias por no humillarme más de lo que merezco. Podrías haber hecho mucho más, y no lo hiciste. Eso no lo voy a olvidar. Le respondí sin levantar la voz, no lo hice por ti. Lo hice por mí. No quería ensuciarme más de lo necesario. Se fue sin besarme la mejilla, sin despedirse con afecto. Solo con un gesto leve de cabeza. Cuando se alejó por la acera, no sentí alivio inmediato, tampoco tristeza. Sentí algo más simple, que la última página estaba escrita. El lunes por la mañana, al despertarme, me di cuenta de que por primera vez en semanas no pensaba en ella como lo primero del día. Me levanté, preparé café, me senté frente al ordenador y empecé a hacer tareas pendientes sin sentir ese peso en el pecho que me había acompañado desde que encontré esos calzoncillos. No me sentía feliz ni liberado, pero sí estable, como si mi cuerpo y mi cabeza empezaran a entender que todo ya estaba decidido. No me había dado cuenta de cuántas cosas dejé de hacer por mantener una relación que, en el fondo, llevaba meses apagada. Empecé a responder mensajes de amigos que había ignorado, a recuperar proyectos personales que había postergado, incluso llamé a mi madre para decirle que todo iba bien. No le conté nada, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no me hacía falta repetir la historia para justificar lo que había pasado. A nadie le debía explicaciones. Durante los días siguientes, cada cosa volvió lentamente a su sitio. No de manera mágica ni perfecta, pero sí con una lógica que antes parecía imposible. Me reencontré con viejos hábitos que había abandonado por rutina o por cansancio. Volví al gimnasio, no para mejorarme o castigarme, sino porque me hacía bien. Ordené la casa a mi manera, cambié cosas de lugar, incluso tiré algunos adornos que ella había comprado y que nunca me gustaron. Todo esto puede sonar simple, pero para mí era una forma de recuperar el control, de ocupar el espacio que había dejado vacío por estar demasiado ocupado intentando sostener lo que ya estaba roto. Una noche, mientras revisaba fotos antiguas en una carpeta olvidada del ordenador, encontré una serie de imágenes de un viaje que hicimos a Bilbao hace 4 años. Aparecíamos los dos sonriendo frente a la ría, comiendo pinchos,
tomándonos selfies sin motivo. Me quedé mirando una de esas fotos más de lo que debería. No sentí nostalgia, tampoco enojo. Solo pensé en lo ingenuo que era ese tipo que aparece ahí conmigo, que pensaba que tenía todo bajo control, que creía que el amor era suficiente para que las cosas duraran. Me vi a mí mismo como otro, alguien que todavía no sabía todo lo que iba a pasar. Cerré la carpeta sin borrar nada. No necesitaba eliminar el pasado, pero tampoco me hacía falta volver a él. Claudia no volvió a escribir ni a llamar. Supongo que entendió que ya no había espacio para ningún intento de reconciliación. Nunca fue una mujer que insistiera cuando algo ya no funcionaba, y esta vez no fue la excepción. Tampoco volví a saber de Iván, ni me interesaba. Ya no importaba. Lo que hicieran con sus vidas no tenía lugar en la mía. Mi círculo de amigos, que en su mayoría no sabían los detalles, se limitó a acompañarme con respeto. Algunos sospechaban lo que había pasado, pero nadie preguntó directamente. Agradecí eso. No necesitaba consejos, solo tiempo. Un viernes por la tarde, mientras volvía caminando del supermercado, vi una pareja discutiendo en la calle. Ella gritaba, él intentaba calmarla. Me detuve un segundo, no por curiosidad, sino porque vi en esa escena algo que me resultaba familiar. Esa tensión que se instala cuando la confianza ya está rota, ese intento desesperado por arreglar algo que probablemente no tiene arreglo. Seguí caminando sin mirar atrás. En ese momento entendí que no quería volver nunca más a estar en ese lugar, a ser uno de esos dos. No se trata de tener razón o de ganar una discusión. Se trata de saber cuándo parar, cuándo dejar de insistir en algo que ya no da más. Un par de semanas después firmamos el acuerdo final del divorcio. Fue un trámite rápido. No cruzamos palabras en la notaría. Ella fue con un abogado distinto al que había dicho al principio, más joven, más formal. Firmó sin levantar la vista. Yo hice lo mismo. Salimos por puertas distintas. Esa fue la última vez que la vi. Ahora mi vida no es mejor ni peor, solo distinta. No busco amor, no estoy en aplicaciones de citas, ni salgo con nadie. Me basta con saber que cada cosa que hago es solo mía, que cada decisión no depende de un equilibrio que nunca fue real. Aprendí que uno no se da cuenta de cuánto se pierde a sí mismo en una relación hasta que sale de ella. No me considero una víctima, ni un héroe, ni un tipo ejemplar. Cometí errores, fui ingenuo, aguanté cosas que no debía. Pero también supe poner un límite, decir basta y actuar sin quedarme congelado por el miedo o la tristeza. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola lección. No es una frase que puedas repetir como si fuera una receta. Pero si tuviera que decir algo, sería esto: nunca ignores lo que ves. Nunca justifiques lo injustificable. Y sobre todo, nunca permitas que alguien te trate como si fueras una opción. No lo eres. No lo fui. Y aunque me haya tomado tiempo, ahora lo tengo claro.